Hola, ¿cómo están? Yo mal, pero no vengo a contar mi vida, solo diré perdón por la inactividad, solo digo que encontré esta historia, por ahí quise traerla, no sé si la verán o qué, pero bueno, si quieren saludos, pidan en este video y les saludo en el que sigue. Y la historia de Izuku, reencarnación de Sans, fue cancelada por su autor, así que estoy preparando una nueva historia, a ver si les gusta, pronto sacaré el prólogo, y por último, si llegamos a los 1000 se los agradecería, y si les molesta el locuendo es que no tengo micro, me gustaría narrarlo, pero bueno, así que sin más disfruten, y gracias por los 800 subs. Segunda Guerra del Pacífico. La Segunda Guerra del Pacífico, también conocida en Europa y Estados Unidos como la Guerra de los Dictadores, es el nombre de un conflicto militar acontecido en América del Sur entre los años 1975-1978, la cual puso en estado de beligerancia principal a las repúblicas del Perú y de Chile, contando también con la participación secundaria de Brasil y Argentina, y de terceros como Ecuador y Bolivia. Aunque en Chile se conoce la guerra con este nombre por haber ocurrido las batallas en que participaron sus ejércitos en la zona occidental de Sudamérica hacia el Océano Pacífico. En el Perú, Argentina y el Brasil se denomina como la guerra contra los países Chile y Brasil, Chile y Perú, respectivos a cada caso. Entre sus causas directas se encuentra la injerencia del gobierno chileno en el intento de derrocamiento del general y dictador peruano Juan Velasco, el 29 de agosto de 1975, y el conflicto histórico entre Perú y Chile. Aunque la guerra inició con el plan peruano de recuperar Tarapacá y Arica mediante una campaña rápida y manteniendo las bajas propias y rivales al mínimo, las controversiales órdenes del líder chileno, Augusto Pinochet, de declarar una nueva guerra a muerte, provocaron que ésta se intensificara, atrayendo al conflicto a otros países como Ecuador y Brasil del lado chileno. Aunque esta acción le da el pretexto al gobierno militar argentino para entrar en la guerra y arrebatarle a Chile parte de sus tierras australes buscando acceso directo al Pacífico, empleando todas sus fuerzas en la rápida rendición chilena, invadiendo parte del centro y todo el sur del país. El conflicto finaliza el 2 de agosto de 1978 con el Tratado del Biobío, que significó la abdicación del dictador chileno, y cambiando drásticamente el panorama sociopolítico sudamericano. Además de ser una de las contiendas más violentas en la historia de América del Sur, también fue la que gastó la mayor cantidad de recursos tanto demográficos como materiales, superando a otros conflictos de gran envergadura como la Guerra de la Tríplice Alianza. En medio de la Guerra Fría significó una derrota del capitalismo estadounidense que apoyaba a Chile frente a las potencias comunistas que decantaron su apoyo sobre el Perú. Y, a pesar de Estados Unidos no tuvo participación directa alguna en el conflicto, se considera una derrota en ese país de similar importancia con la Guerra de Vietnam. Comienzos de la guerra. En el Perú. Desde su independencia, el Perú fue una nación con grandes diferencias sociales y económicas, envueltas por las disputas internas entre las facciones en pugna por el poder. Situación que cambió poco o nada hasta finales del siglo XIX con el surgimiento de la identidad patria a nivel nacional, y años después con la aparición de las agrupaciones políticas de izquierda. En 1963 Fernando Belaúnde Terry asume la presidencia del Perú con un discurso reformista que, sin embargo, no llegó a concretar por acción de diversos sectores conservadores en la sociedad peruana como los terratenientes del interior del país, que continuaban un régimen de haciendas comúnmente calificado de feudalista por el alto grado de explotación y pobreza al que sometían a la población campesina, cuyas protestas eran reprimidas con violencia. Tal situación llevó a grupos radicales a iniciar violentos enfrentamientos y protestas en las ciudades, las cuales empeoraron por la detención del auge económico e indicios de una posterior crisis. El 3 de octubre de 1986, el general de división y comandante general del ejército, Juan Velasco Alvarado, destituye al presidente constitucional peruano y ya en el poder dirige un programa reformista radical que inicia con la expropiación de la poderosa IP norteamericano, declarando nulo un acuerdo firmado por el anterior gobierno y tomando posesión de los yacimientos de La Brea y Pariñas.
El gobierno militar decreta, además, leyes como la reforma agraria, la nacionalización de la minería, la Ley General de Educación, la Ley de Empresas, etc., que modifican irreversiblemente el panorama social, económico y político de su nación, elevando los ingresos del nuevo Estado y consolidando sólidas instituciones que aumentaron el poder del país en la región. El problema de la inevitable crisis se logra retrasar y los programas educativos y de conciencia social mejoraron la situación del poblador campesino del interior del país. Con los ingresos del petróleo y de las nuevas empresas nacionales, se logró contar con capital suficiente para revitalizar las Fuerzas Armadas consolidando un nuevo ejército y, al menos en Sudamérica, uno de los más poderosos. Por otro lado, la nacionalización de empresas y las incipientes reformas produjeron sentimientos de rechazo en el orbe capitalista liderado por los Estados Unidos. Situación por la cual el gobierno peruano se acercó económicamente al bloque comunista dirigido por la Unión Soviética. Además de firmar acuerdos comerciales con naciones vecinas como Ecuador, Chile, Bolivia y Argentina. Aunque momentáneamente estable, en el plano económico el gobierno de Velasco presentaba un modelo controversial que excluía a los típicos sectores conservadores de la sociedad peruana. Estos se volcaron en una firme, aunque discreta oposición que buscaba debilidades en el gobierno militar para boicotearlo y de ser posible destituirlo por un mandatario menos peligroso a sus intereses. Tal oportunidad se presentó primero el 22 de febrero de 1973, cuando el dictador peruano fue hospitalizado de emergencia producto de un aneurisma que requirió una delicada intervención quirúrgica la cual lo debilitó física y psicológicamente. Por lo que se producen las primeras protestas en los distritos pudientes de la capital, los cuales sin embargo, son sometidos por las fuerzas velasquistas. Meses después se producen una huelga policial y varios levantamientos civiles de dudosa procedencia las cuales finalizan con varias víctimas mortales afectando la imagen de fortaleza social que el gobierno peruano pretendía mostrar a nivel internacional. En Chile, el 3 de noviembre de 1970 Salvador Allende asumió el mando como presidente de Chile, siendo el primer político de orientación marxista en el mundo que accedió al poder a través de elecciones generales en un Estado de derecho. Su gobierno supuso una época de histórica y cordial amistad con el gobierno peruano de Juan Velasco Alvarado por la similitud ideológica y política además de proyectar lazos políticos y económicos a pocos años de cumplirse 100 años de la tristemente célebre para ambos países, Guerra del Pacífico. Allende, durante su corto mandato propuso la nacionalización de industrias y acelerar la reforma agraria. Sin embargo enfrentó la fuerte oposición en varios sectores de la sociedad chilena y una dura crisis económica aprovechada por los Estados Unidos y el bloque capitalista, golpeados por la crisis del petróleo y desconfiados del marxismo chileno, para incitar a las clases medias de Chile a manifestarse contra el gobierno. Todo lo antes mencionado desembocó en un violento golpe militar a cargo de una junta militar comandada por el general Augusto Pinochet Ugarte, el 11 de septiembre de 1973, finalizando en un bombardeo al Palacio de la Moneda y la muerte del presidente de Chile. El nuevo mandatario chileno desdeñó el modelo socialista de su antecesor, afiliándose a la derecha política de su nación mediante leyes económicas afines al sector privado e internacional. Por otro lado, su política intervencionista y etnorracial respecto a los vecinos y exrivales económicos del norte y trasandinos, Perú, Argentina y Bolivia, casi siempre calificada de xenófoba, causó un serio deterioro de las relaciones con estos países. En especial, varias pretensiones territoriales pinochetistas sobre el lago Titicaca y el fértil valle arequipeño llevaron al dictador peruano a retomar públicamente la situación chilena como un problema a la soberanía de su propia nación. Aunque la posición peruana era cautelosa ante la firme oposición del orbe capitalista del presidente de Estados Unidos Richard Nixon y su asesor, Henry Kissinger, amigo y aliado de Pinochet. Desencadenante.
La supremacía peruana y, sobre todo, los grandes movimientos de tropas peruanas, especialmente en el sur del Perú, provocaron el temor del régimen chileno que veía renacer una nueva confederación de las cenizas. Además, el recelo de las potencias aliadas a este provocó que el general chileno, apoyado por la CIA, y con una política empeñada en la intervención internacional, preparara un plan para detener al vecino del norte. 27 años después, el general de aviación Fernando Matei, contó que cierto día de 1974 dicha variable, de un ataque sorpresivo, fue analizada en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, ante Pinochet y los miembros de la Junta original. Los expositores del ejército aprobaban atacar por sorpresa. Los de la Marina no estaban dispuestos, y él mismo, informando a nombre de su arma, fue rudamente disuasivo. Puedo garantizar que los peruanos harían pedazos a la Fuerza Aérea de Chile durante los primeros 5 minutos de guerra. José Rodríguez Elizondo, Chile, Perú, los años que vivimos en peligro. Aprovechando la delicada situación política en el país del norte, el gobierno chileno rápidamente realizó tratativas secretas con sus aliados en Sudamérica, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Brasil, así como también con sus aliados transatlánticos, como Reino Unido. Paralelamente, los militares del entorno pinochetista urdieron un plan simultáneo para cumplir sus objetivos sin entrar en un conflicto militar, el cual consistía en usar agentes para eliminar al presidente Velasco y a jefes de su Estado Mayor. Sin embargo, debido a fallas en la organización de sus planes, se descubren algunas partes y creció la tensión entre Lima y Santiago. El gobierno chileno se apresura y lanza, el 29 de agosto de 1975, el Plan Arauco, que implicaba el asesinato selectivo de mandos militares peruanos, saboteo de organismos y un golpe de Estado que derrocaría al general Velasco. Todo realizado por el agente encubierto, el general Francisco Morales Bermúdez, militar disidente al gobierno velasquista. El jefe de la plaza militar tacneña, el general Epartemio García Vargas, de acuerdo a los planes golpistas, debía advertir al jefe militar chileno de la plaza de Arica, general Odilanier Mena, del triunfo del levantamiento contra el general Velasco para deponerlo del gobierno. No obstante, las tensiones previas alertan a la Junta Militar peruana y sumado a fracasos por parte del Servicio de Inteligencia chileno en la obtención de información relevante, este fracasa antes incluso de reunirse los golpistas. Los militares alzados y el general Morales Bermúdez, capturado en Tacna, fueron llevados a un juicio militar, en el cual, a pesar de su defensa sostenida en que el gobierno chileno los obligó a cometer el golpe, fueron declarados culpables por traición a la patria y se decreta su fusilamiento. Las relaciones entre las repúblicas de Perú y Chile se rompen mientras duran las investigaciones sobre los golpistas. Pinochet, en un gesto prepotente y sin oír a su Estado Mayor, declara ser el promotor del golpe, exponiendo en una conferencia de prensa internacional la ilegalidad del gobierno peruano, además de acusar al vecino país de querer propagar ideologías comunistas, instando a los Estados Unidos a apoyar una invasión sobre suelo peruano. El gobierno velasquista responde a las acusaciones con un comunicado oficial exigiendo las disculpas públicas de Chile, y ante la negativa de este lleva el caso ante diputados soviéticos y norteamericanos, los cuales deliberan afirmando los primeros que si Estados Unidos invade al Perú, los soviéticos entrarían del lado peruano. Juan Velasco Alvarado aprovechó la coyuntura para llevar a cabo sus propios planes, que incluían la recuperación de Tarapacá y Arica por las armas, declarando la guerra un mes después, el 29 de septiembre del mismo año. Simultáneamente ambos países envían diplomáticos a la ONU exponiendo los motivos de la guerra, logrando finalmente los peruanos un tratado de neutralidad entre los miembros de las Naciones Unidas, a pesar de los intentos de su contraparte chilena de movilizarlos en contra del Perú. Desarrollo. Fase 1. Guerra de movimientos, septiembre-diciembre 1975. Campaña de Arica. Rápidamente 50.000 hombres y 700 vehículos blindados de las Fuerzas Armadas peruanas se ponen en movimiento al sur.
Mientras en Chile el presidente Pinochet reunía a su ejército y enviaba embajadores a países aliados con la esperanza de que la guarnición en su frontera detuviese el tiempo suficiente al ejército peruano. Por su parte, en el mar se desataban una serie de violentos cañoneos entre la División Norte de la Armada chilena y la Marina de Guerra del Perú. La ciudad de Arica contaba con sistemas de detección de submarinos en el puerto, a la vez que en la frontera el gobierno chileno había plantado más de 20.000 minas personales. Y recientemente, desde julio de 1975, se le había añadido una línea secundaria con minas antitanque, además de otros obstáculos para detener a los poderosos T-55 peruanos. Región finalmente cubierta por trincheras de infantería y artillería. Habiendo observado la situación en la frontera, los generales peruanos plantearon inicialmente un plan de bordeo simple por Putre, al este de la ciudad de Arica. Pero, tras unas escaramuzas de artillería con las guarniciones chilenas de Arica, pronto descubrieron que la línea de la frontera minada era más extensa de lo inicialmente planeado. Además, al intentar bombardeos de prueba en aquella zona, el ejército chileno probó ser más decidido en la defensa de sus trincheras. Todas estas dificultades llevaron al alto mando peruano a la conclusión de que no se podría pasar el campo minado sin antes perder gran cantidad de hombres y equipo. También existía el inconveniente de que si la ofensiva fracasaba, los chilenos podían reaprovisionarse por mar, con lo que, en el peor de los casos, recibirían más tropas de refuerzo para pasar a la ofensiva, invadiendo territorio peruano y alargando con ello el conflicto. Por lo que los generales del Estado Mayor peruano a cargo de la invasión urden un magnífico plan estratégico. Inician conversaciones con Bolivia para movilizar al grueso de sus tropas por su territorio, con menor presencia de minas, mientras la otra mitad se quedaría distrayendo a las fuerzas chilenas tras el gran campo minado en la frontera sur. Después de asegurar su neutralidad, el gobierno boliviano accede y la colosal empresa rápidamente se lleva a cabo. Cuando los chilenos, seguros de poder mantener su línea minada, se dan cuenta de que están completamente rodeados, y temiendo su aniquilación, se rinden a las fuerzas peruanas y 10.000 chilenos son enviados como prisioneros al Perú, mientras llegan los nuevos refuerzos que aumentan el efectivo peruano a 70.000. Con la victoria en esa fase de la guerra, se procede a realizar en la ciudad de Arica el retorno del pabellón peruano al Morro en una ceremonia en honor al héroe Francisco Bolognesi. Realizado esto, las fuerzas se mantienen en la región capturada reaprovisionándose. Simultáneamente, la Armada del Norte chileno, que comprendía media docena de destructores y submarinos, pues la mayoría se encontraban cubriendo el paso Atlántico Sur, se ve forzada a retirarse al sur ante el avance inexorable de los peruanos, permitiendo a la Marina peruana controlar la región. Campaña de Antofagasta. Debido a la captura masiva del ejército chileno del norte en Arica, las bases chilenas en Tarapacá y Antofagasta quedaron desprotegidas y sin efectivos suficientes para asegurar una resistencia óptima, por lo que sus defensores se retiran al sur con el fin de reagruparse. El mando peruano, por su parte, había designado 2 cuerpos de ejército para la toma de Tarapacá y Antofagasta, los cuales capturan estas regiones sin encontrar resistencia. Batalla de Calama. La presteza y efectividad con las que se logró la victoria en la primera campaña de la guerra, sumado al escaso número de bajas en ambos bandos, produjo un sentimiento de confianza en el ejército peruano y el convencimiento del seguro fin de las operaciones militares y la paz. Por tales motivos, los comandantes de avanzada peruanos cometen el error de dejar localidades chilenas sin asegurar y solo se envía a 500 reclutas sobre la ciudad de Calama. Notificado de este suceso, el alto mando del norte chileno encontró la oportunidad para el ataque y ordena, el 3 de noviembre, que varias columnas de guerrilleros ataquen sorpresivamente Antofagasta para entretener al ejército peruano, mientras 600 soldados regulares, 900 guerrilleros, 14 vehículos blindados y 60 unidades de artillería lanzan un ataque masivo sobre la guarnición peruana en la llamada Batalla de Calama.
La batalla fue un desastre para las fuerzas peruanas, pues los inexpertos reclutas perdieron el control ante las descargas de artillería y los comandantes resolvieron dejarlos en segunda línea solo, dejando a 150 enfrentar el ataque. 3 horas después la derrota era evidente y se resolvió la retirada a Antofagasta. En 2 días las fuerzas chilenas recuperaron terreno hasta Iquique, recapturando la ciudad que se encontraba sin guarnición y aumentando su número con 3.000 efectivos de la resistencia de esta ciudad y alrededores, además de notificar desde Iquique que todas las fuerzas chilenas se reúnan en aquella ciudad. Esta sorpresiva derrota provocó la destitución del coronel peruano Isaac Morales, encargado del envío de los reclutas a Calama, y su sucesor ordena el avance de 2.000 hombres sobre Calama y otros 3.000 hacia Iquique, dejando el resto en Antofagasta. En Iquique se habían reunido casi 5.000 hombres entre militares y guerrilleros chilenos que planeaban recapturar el norte, cuando se enteran que desde el sur llegarían las fuerzas peruanas y, además, por el norte avanzaban varias divisiones blindadas peruanas sobre su posición, con lo que se debate entre resistir en la ciudad o salir de esta e intentar romper el bloqueo para retirarse al sur. Finalmente no se logra un acuerdo y 2.000 guerrilleros se retiraron por el este flanqueando al ejército peruano que avanzaba por la vía panamericana. El 12 de noviembre, los 5 navíos peruanos que bloqueaban Iquique bombardean los cuarteles chilenos para forzarlos a salir de la ciudad. Tras 2 horas de cañoneo estas, finalmente salen para encontrarse con el ejército peruano, iniciando la desesperada batalla que termina con la aniquilación del contingente chileno. Por otro lado, los chilenos restantes se acercaban a Calama, cuando reciben fuego de ametralladoras desde la ciudad. Increíblemente lograron mantenerse y 500 se ofrecieron para permitir la retirada del resto logrado su objetivo a una costa de su vida, y el resto rompe el bloqueo y se retira al sur con el grueso de sus fuerzas. Guerra-muerte. Con la región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta capturadas el temor chileno llega a niveles olímpicos, por lo que la población de Santiago marcha al Palacio de la Moneda para exigir al presidente que tome medidas. Sin embargo, con un discurso ante la multitud, el dictador chileno logra desviar las peticiones de la población de firmar la paz, y apelando a contextos raciales e históricos, los exhorta a la resistencia fanática, decretando una nueva guerra-muerte contra los invasores peruanos. Fase 2. Guerra abierta, enero 1976, septiembre 1977. Actuación de otros beligerantes. Bajo presión, Pinochet se juega sus cartas, promete tierras peruanas a los vecinos de este si participan a su favor en la guerra. Colombia y Bolivia se niegan rotundamente, pero Brasil y Ecuador, el primero con una dictadura capitalista alineada a los Estados Unidos y el segundo con tambaleantes regímenes militares, ven con ambición lo que podrían ganar y aceptan declarándose ambos en estado de beligerancia hacia el Perú. Asimismo, Pinochet manda a sus aliados transatlánticos pedidos de auxilio, pero estos se encuentran con el dilema de que Estados Unidos y la URSS solicitaron neutralidad por el temor de que se desate una nueva guerra mundial, iniciando así una inevitable catástrofe nuclear, así que no pueden hacer más que solo enviar material bélico y ayuda en lo que se refiere a espionaje. Guerra y paz con Ecuador. El Ecuador había padecido un cruento golpe militar en enero de 1976, y el gobierno era regido por una junta, la cual vio en la propuesta del dictador chileno una oportunidad de ganar tierras peruanas considerando que el Perú se encontraba lo suficientemente debilitado por su estado de guerra para responder a la invasión en su retaguardia. Por tal motivo se ordena una ofensiva, invadiendo tropas ecuatorianas la frontera norte del Perú. No obstante, el gobierno del general Juan Velasco realiza una acción rápida que lo pone fuera del conflicto.
El 2 de febrero de 1976 la capital ecuatoriana, Quito, sufre un atroz bombardeo que solo apunta a sus entidades gubernamentales y centros de armas y logística, dando el mensaje de que su país estaba en la mira del fuego peruano. Al día siguiente Ecuador corta comunicación con el gobierno chileno y firma un tratado de paz con el Perú. Brasil entra en el conflicto. Las pretensiones del régimen militar brasileño en el Perú comprendían amplios sectores amazónicos, muy abundantes en recursos. Sin embargo, el país con el que el Estado brasileño temía más el contraer conflicto era la Argentina que, bajo el gobierno del PJ, se había alineado con la postura peruana en la guerra y amenazaba con intervenir militarmente en ella. No obstante, el 24 de marzo de 1976, se produce un golpe militar en Argentina, influenciado y apoyado por la dictadura de Pinochet en el marco de la Operación Cóndor, cuyo nuevo gobierno desdeña el apoyo al Perú y firma un pacto de no agresión con el Brasil, que le permitirá a este movilizar sus reservas desde la frontera con Argentina a la línea del frente en el Perú. Tras su entrada en la guerra, el régimen del Brasil envía hacia la selva peruana al primer, segundo y cuarto ejércitos, además del comando militar de la región amazónica con poco menos de 400.000 soldados profesionales en total, 1000 unidades blindadas, 500 piezas de artillería y 50 aeronaves. Convencidos de la falta de control peruano sobre ese frente, tenían la simple misión de ocupar, someter y forzar al Perú a rendirse incondicionalmente, dividiéndose para tal fin en 3 gigantescas ofensivas para abarcar el máximo territorio posible. Ofensiva del Amazonas. La ofensiva brasileña en el norte inicia a las 5:30 horas del 8 de febrero de 1976, según diarios de campaña de ambos contendientes, con el ataque sorpresivo a varios puestos fronterizos peruanos, desplegándose las fuerzas invasoras a través del río Amazonas, transportando por aire sus blindados y artillería pesada. Aunque el Estado Mayor peruano esperaba la ofensiva brasileña, se equivocó respecto a su intensidad y, debido a ello, solo desplegó 2.000 soldados en todo el departamento del Loreto, los cuales se encontraban en total desventaja frente al mayor contingente humano y material brasileño que en las primeras semanas de combate derrotó casi sin esfuerzo a las guarniciones peruanas en Caballo Cocha. 2 semanas después, ocurrió un hecho que demostró a los mandos peruanos escépticos la gravedad de la campaña. La línea peruana norte, que comprendía 12 bases juntas y las mejores artilladas de la región, fueron atacadas por una treintena de helicópteros que ametrallaron las defensas por varias horas hasta que 9.000 soldados de infantería brasileños iniciaron el asalto. Los aproximadamente 300 soldados de la guarnición selvática y 200 infantes de marina perecieron o fueron capturados y con ellos cayó el control peruano sobre los afluentes del Amazonas a solo 2 horas de Iquitos. La Marina de Guerra del Perú retiró del lugar todas las lanchas de patrullaje para evitar su captura a manos brasileñas. Intentando recuperar la iniciativa, el ejército peruano reunió 900 soldados, entre infantería de marina y comandos del ejército, para realizar una maniobra envolvente desde el norte de Iquitos el 5 de marzo del mismo año. Sin embargo, la ofensiva fracasó, no alcanzado la mayoría de objetivos, y el día 7 Iquitos cae en poder brasileño ante la impotencia de sus habitantes y la ausencia de tropas peruanas cada vez menos entusiastas de enfrentar a las poderosas fuerzas invasoras. La toma de Iquitos significó la caída de la primera ciudad peruana en el conflicto y elevó la moral del pueblo y gobierno chileno al demostrarles que el ejército peruano sí podía ser vencido, aumentando la cantidad de reclutas en ese país. Para el Perú creció la preocupación ante nuevas ofensivas, además de que la filtración del desarrollo de esa campaña por parte de periodistas extranjeros a medios opositores al gobierno elevaba las críticas a la junta militar y alarmó a la población. Más aún, el desastre de la batalla de Nauta, ocurrida 4 días después y en la que cayeron luchando 650 soldados peruanos, y fueron destruidas o capturadas 13 lanchas artilladas,
finalmente obligó al comando peruano a cambiar de estrategia, evitando las grandes ofensivas sustituyéndolas por pequeños y coordinados ataques a fuerzas enemigas dispersas y líneas de logística y suministro brasileños, táctica que desde el principio obtuvo resultados inmediatos, además de que con el apoyo de comunidades nativas aumentaron las filas y retomaron el control sobre zonas capturadas no obstante la diferencia numérica y material. Sin embargo, para lograr mantener la guerra de guerrillas el control de la supremacía aérea era de importancia trascendental y por tanto la Comandancia General FAB dispuso el traslado de todas sus aeronaves al frente brasileño con el objetivo de abatir los transportes enemigos, dañar su flota fluvial y de esta forma obligarlos a adentrarse en la frondosa selva peruana que cobró más vidas brasileñas en toda la guerra que las conseguidas por el ejército peruano. Ofensiva central y primero era Batalla del Breu. La ofensiva central sufrió un retraso debido a problemas logísticos dentro de la comandancia de campo del Ejército del Brasil, y se llevó a cabo el 25 de febrero de 1976 y, al igual que las otras ofensivas que tuvieron por objetivo la mayor ciudad de su región a invadir, el mayor contingente se dirigió a Pucallpa por vía fluvial y aérea a través de los ríos Utiquene y Ayabujado, abatiendo con igual facilidad que en el norte a las escasas fuerzas peruanas desplegadas en la frontera. La mayor batalla, y el único enfrentamiento real en los primeros meses de combate en la región central, fue la primera batalla del Bregu acontecida el 6 de marzo entre casi 1,000 soldados de infantería brasileños y 20 lanchas artilladas contra el 6º Batallón de Infantería de Marina peruano de similar contingente y desplegado en la comunidad del mismo nombre de la batalla con el fin de servir de apoyo táctico en la retirada de las fuerzas peruanas del Alto Purus en el sur y Putaya en el norte. La batalla culminó con una difícil victoria peruana tras 5 horas de cruento combate, no obstante, ante la noticia de la llegada de más refuerzos brasileños, se ordenó la evacuación de estas fuerzas. Capturando finalmente el ejército brasileño aquella región el 10 de marzo, el mismo día que caía en su poder la ciudad de Pucallpa en la que se formaron varias guerrillas civiles como resistencia a la invasión. Con el establecimiento de la estrategia guerrillera por parte del ejército peruano, la ofensiva de invasión se detuvo por las comunidades de Aguaitía y Puerto Inca menos de un día de alcanzar las vías principales de la sierra peruana. Los combates aéreos ocurrían a diario y su intensidad aumentó con la llegada de las unidades FAB desde el frente chileno en la lucha por obtener la supremacía aérea. Ofensiva del Madre de Dios. Desplegada simultáneamente a la ofensiva norte, la ofensiva sur fue menos fructífera que las otras debido a que la mayor parte del ejército peruano desplegado en la frontera con Brasil se encontraba allí dada su importancia como la vía de conexión internacional. Desde el poblado de Iñapari ya existía una carretera secundaria que a su vez conectaba con la vía Puerto Maldonado-Cusco-Puno, que de ser tomada significaría la derrota parcial peruana en toda la contienda y la posterior caída del sur peruano. En 2 meses la localidad fronteriza de Iñapari fue tomada y retomada varias veces por ambos bandos que empleaban masivamente las fuerzas blindadas Sherman y T-54. Por el norte una fuerza adicional brasileña avanzó por la selva con el objetivo de alcanzar los afluentes de las Piedras y el Manu como una maniobra envolvente para capturar Puerto Maldonado por el oeste. Aunque la ventaja numérica y material aún se mantenía en el bando brasileño, el haberse desplegado en una línea de invasión tan grande lastimó su aparato logístico. Más aún, las estrategias peruanas de guerrilla aplicadas desde marzo los obligaban a transitar por zonas inexploradas en la selva y más de un batallón se perdió para siempre abatidos por las enfermedades, los depredadores o los ataques de nativos amazónicos sobreprotectores con sus dominios. Sin embargo, el alto mando brasileño no desistió en su estrategia y movilizó las fuerzas de reserva en los 3 frentes con los que la ofensiva reanudó el avance. Argentina entra en el conflicto. Tras el golpe de Estado de marzo de 1976, en Argentina fue depuesto el gobierno de Isabel Perón y tomó el poder el dictador de política anticomunista, Rafael Videla.
A diferencia de su antecesor, la nueva administración argentina ya no tenía ninguna simpatía real por el movimiento de carácter socialista del gobierno militar peruano. Sin embargo, desde mucho antes de este conflicto, la nación argentina tenía interés en controlar zonas del sur chileno que incluían algunas islas en disputa en el llamado Canal del Beagle. De esta manera, al notar la indignación masiva que el pueblo argentino expresaba contra la dictadura pinochetista que provocó la Segunda Guerra del Pacífico, y también por la intervención de Ecuador y Brasil contra el Perú, Videla encontró la situación propicia para sus intereses, por lo que, tras exponer su caso a la junta militar que lo precedía, obtuvo la aprobación de un proyecto de invasión sobre el sur chileno en disputa, llamado Operación Beagle, declarando la guerra a Chile el 13 de julio de 1976, y movilizando al sur un ejército 100.000 soldados argentinos, 500 unidades de tanques y piezas de artillería, y toda su armada, además del portaaviones 25 de mayo. Por el centro se coordinó también el envío de una fuerza de 40.000 soldados para capturar la capital chilena, Santiago. Chile, por su parte, había desplegado un gran contingente de soldados, navíos y carros blindados en el sur con el fin de detener la inminente invasión argentina. Además, el gobierno chileno había iniciado en secreto la construcción de varias fortalezas en casi toda su extensa frontera con Argentina, temiendo, desde su ascenso al poder, chocar con otro de sus vecinos por sus potenciales medidas intervencionistas. Frente a la invasión argentina, el ejército de Chile contaba con 90.000 soldados regulares y el apoyo de casi 100.000 guerrilleros civiles, además de toda su armada. Y para contrarrestar su escasa fuerza blindada, menos de 100 vehículos blindados en total, contaban con una red de fortificaciones armadas con artillería Oerlikon, MKF-3, obuses M101, M56 de 105 mm y morteros. Operación Beagle. El 1 de agosto de 1976, al sur del continente iniciaba la Operación Beagle a cargo de las unidades de marina del ejército argentino, las cuales, con el apoyo de su fuerza aérea y de sus navíos liderados por el portaaviones Ara 25 de mayo, planeaban desembarcar sus fuerzas sobre las islas del canal defendidas por guarniciones chilenas y la Armada de Chile, divididas entre el Canal del Beagle y el Estrecho de Magallanes. En la madrugada del 1 de agosto, la Armada Argentina lanzó varios ataques aéreos sobre las bases chilenas en las islas del Beagle, mientras simultáneamente al norte eran atacadas por tierra y mar las posiciones chilenas en Isla Grande. Por su parte, la aviación chilena desplegó varias incursiones aéreas contra la Armada Argentina que invadía el estrecho, consiguiendo hundir varios navíos menores de desembarco, aunque sufriendo 3 derribos por la defensa antiaérea de los buques. Pese a verse incapaz de defender Isla Grande, la Armada chilena logró evitar la captura del Estrecho de Magallanes. En el Canal del Beagle, por su parte, se produjeron varios combates aéreos entre los Hawker Hunter chilenos contra las divisiones Mirage III de la Argentina que despegaban desde las bases en Isla Grande al norte y el portaaviones 25 de mayo por el sur. El día 2 de agosto inicia la invasión terrestre del norte del estrecho a cargo del B Cuerpo de Ejército argentino, topándose con una fuerte resistencia local que ralentizó su avance. En las semanas siguientes los combates aéreos en el Beagle aumentan de intensidad, lográndose el derribo de 5 unidades chilenas, sumándosele otras 4 bajas en el estrecho. Para inicios de septiembre caen los últimos puestos chilenos en Isla Grande, obligando a la Armada y al Ejército de Chile a retirarse del estrecho, que es ocupado por la Armada Argentina, mientras la invasión terrestre logra alcanzar Punta Arenas, lugar en el que el 18 de septiembre ocurre una batalla por el control de la ciudad portuaria. A finales del mes, ocurre la batalla de las Islas del Cabo de Hornos, donde, pese a sufrir muchas bajas por parte de las posiciones fortificadas en tierra y la Armada de Chile, las más numerosas y mejor armadas compañías de invasión argentinas toman el cabo. Guerrillas en el desierto.
Tras un tiempo reuniendo a sus fuerzas en el territorio capturado, el ejército peruano decide avanzar. Y durante 9 largos meses pasa a través del desierto de Atacama con relativa facilidad, aniquilando las avanzadas que el gobierno de Santiago les manda. La macería de estas avanzadillas ocurre el 4 de enero de 1977, en La Serena, donde el ejército chileno sufre una desastrosa derrota que le causa 1.523 bajas, muertos, heridos y prisioneros, frente a 450 bajas peruanas. Pese a un contado número de victorias chilenas, el costo humano y material las vuelve pírricas. No obstante, se cumple el verdadero plan de Pinochet, que era disponer del tiempo suficiente para rearmar un terrible ejército de casi 100.000 unidades de infantería, además de unidades blindadas y aviones traídos secretamente desde Europa, con los cuales se reanuda el combate de forma más feroz. Campaña del Centro. Iniciada la operación Beagle y con todo el sur chileno en alerta, se descuidó la defensa ante el avance del ejército peruano que, aunque por el momento era incontenible, transcurría demasiado lento como para ser necesaria la lucha entre dos frentes dada la escasez de recursos militares en Chile. Por este motivo, la noticia de que 40.000 soldados argentinos cruzaban los Andes directamente sobre Santiago causó pánico en la mitad del país, y en el mismo Pinochet, que sabía, no contaba sino con apenas 10.000 soldados regulares para la defensa de la capital, y sus fuerzas civiles aún no estaban lo suficientemente pertrechadas ni entrenadas para combatir. El alto mando chileno rápidamente preparó el traslado del gobierno pinochetista al sur y se le ordenó a todas las fuerzas guerrilleras acantonadas en La Serena preparar la defensa al este de Santiago. Operación Liberación. El 13 de octubre de 1976, tras haber cruzado la cordillera bajo el acoso de fuerzas guerrilleras chilenas, el ejército argentino finalmente alcanza la comuna Los Andes prácticamente ileso, apoyado por 220 unidades blindadas y 150 unidades de artillería. Además, la FA, poseedora de la supremacía aérea, inició el primero de casi 20 bombardeos sobre la capital chilena, arrojando más de 1.000 toneladas de bombas incendiarias y explosivos regulares con el fin de bajar la moral de la ciudadanía para facilitar el fin de la guerra. Con 3/4 partes de las fuerzas guerrilleras aniquiladas, y bajo el cruel ataque aéreo, el gobierno pinochetista abandona Santiago considerándola perdida. No obstante, ante la huida de los mandos pinochetistas, surge la oportunidad de los mandos militares opuestos al régimen abandonados a su suerte. Los que se reúnen en el centro de Santiago y trazan un plan para derrocar a Pinochet y sus seguidores. Este consistía en lograr vencer al ejército argentino, empleando todos los recursos dejados por el gobierno, para con esta acción obtener el apoyo de todo el país y lanzar el golpe que sería apoyado por muchos sectores chilenos dada la caída del apoyo a Pinochet por las derrotas en ambos frentes. Para iniciar la Operación Liberación, como lo llamaron los mandos contrapinochetistas, se reúnen en torno a la figura de un joven mayor Fach, que demostró grandes habilidades estratégicas con su unidad en el norte chileno, que no fueron muy notorias debido a que, como los otros mandos, era opuesto al régimen. Bajo su dirección, las fuerzas chilenas concentran 10.000 soldados regulares, 70 blindados Bulldog y 100 piezas entre MKF-3 y obuses M101. Empleado a su vez otra arma nueva entregada por la CIA al servicio de inteligencia chileno pero subestimada por este. La máquina desencriptadora N. Este dispositivo fue usado en el norte chileno durante la invasión de Arica, no obstante fue derrotado por la rapidez del ataque peruano, causando la ira del dictador chileno, que ordenó dejar de emplear ese sistema calificándolo de inútil. El nuevo comando chileno preparó estratégicamente a su ejército usando su poco número como ventaja, aprovechando la mayor movilidad que les brindaba. Además, contando con el aparato desencriptador, estaban al tanto de los movimientos de la FA, paso muy importante al no contar con apoyo aéreo.
De esta manera el ejército chileno llegó a la comuna Los Andes, lugar donde acomodaron la artillería y carros blindados en puntos clave y se prepararon para el momento decisivo. Aunque entre argentinos y peruanos siempre hubo cordialidad, no así entre sus jefes militares de ideologías políticas distintas. Esa fue una de las razones principales de la ofensiva sobre Santiago, al querer el general argentino Videla el dominio completo sobre Chile y evitar que las ideologías socialistas se expandan con el avance peruano. Tal rivalidad era conocida por los mandos chilenos gracias al aparato desencriptador, y en las manos de su comandante estratega fue usada como un arma más contra los aliados. Al saber que los mandos argentinos tenían interés por tomar Santiago antes de que lo haga el ejército peruano, contarían que ambos ejércitos estaban lo suficientemente lejos entre sí como para apoyarse a tiempo en un caso crítico. Aún mejor para Chile, tenían casi la completa certeza de que el ejército argentino no tendría ningún tipo de comunicación con cualquier fuerza peruana que fuera a socorrerlos y viceversa. Desastre peruano-argentino en el centro y la marcha a Mendoza. Apenas 4 días después del inicio de la ofensiva central argentina, la ciudad ocupada por estos amanece bajo un intenso fuego de artillería M101 de 105 milímetros. El ejército argentino, acostumbrado a débiles ofensivas sorpresa de infantería ligera, se desconcierta en un inicio. Aunque después sus oficiales los logran organizar y, respondiendo con su propia artillería, salen al encuentro de la fuerza enemiga con sus tanques en primera línea. Toda esta información es recogida de primera mano por el alto mando chileno, el cual envía zapadores para minar rápidamente el camino de los tanques argentinos. Con la noticia de que el camino exacto por donde transitaban estaba minado, los tanques argentinos se dispersan y en ese momento entran en combate divisiones antiblindados chilenos armados con cohetes M72 LAU norteamericanos, quienes destruyen gran parte de la fuerza blindada argentina, la cual entra en pánico y en completo desorden abandona el campo aún dejando a su ejército. Sin perder tiempo, el ejército chileno, aunque menos numeroso, ataca por los flancos apoyado por sus 70 tanques Bulldog iniciando el combate. Sin apoyo blindado, lejos de su artillería e incomunicados de su fuerza aérea, el ejército argentino lleva la peor parte y las bajas se incrementan. Sin embargo, en perjuicio chileno, las divisiones blindadas supervivientes no abandonaron completamente la batalla, sino que regresando a sus bases, informan a su artillería del revés sufrido y también notifican el suceso a su comandancia general centro en la ciudad de Mendoza, y la noticia de la ofensiva chilena se difunde. En un gran despliegue táctico, los mandos chilenos organizan 2 divisiones de 5,000 soldados cada una y estudiando los puntos flacos del ejército argentino, logran derrotarlos tras casi 2 horas de tenso combate. Rápidamente, se reaprovisionan con las armas de los enemigos caídos y sorpresivamente atacan la ciudad en que se encontraban los 110 Sherman argentinos supervivientes. Con la rapidez del ataque, los maquinistas no tienen tiempo ni de operar sus tanques, y los blindados son capturados intactos por las fuerzas chilenas al igual que la artillería argentina. Tras su primera gran victoria celebrada en todo el país, el alto mando contrapinochetista prepara a su ejército para un gran proyecto de invasión a la Argentina, motivados por la caída de las únicas fuerzas cercanas y la presencia del grueso del ejército argentino, realizando la operación Beagle en el sur. Durante estos preparativos son notificados por el aparato de inteligencia del lanzamiento de un gran plan aerotransportado secreto peruano sobre La Serena el día 5 de noviembre y enterados de todos los preparativos, envían a 7,000 unidades de infantería y 50 artefactos antiaéreos además de una docena de blindados con la misión de capturar suministros, dado que los enviados por el régimen y los que poseía la región central eran insuficientes para la invasión. El día 5 la operación peruana se lleva a cabo con el lanzamiento de 5,000 soldados de las fuerzas paracaidistas peruanas sobre los campos cercanos a La Serena. Según el plan, que tenía por fin apresurar la toma de Santiago, se organizaron lanzamientos de suministros que debían servir para mantener la zona antes de la llegada del ejército peruano.
Sin embargo, cuando se lanzan los paracaidistas son recibidos por un fuego intenso desde zonas fortificadas chilenas previamente escogidas, y cuando los primeros soldados tocan tierra encuentran a los chilenos en posesión completa de todos los suministros lanzados previamente y los comandantes en las naves ordenan el repliegue salvándose 4.000 soldados, capturando los chilenos a poco menos de 500 supervivientes varados en tierra. Con estas dos grandes derrotas aliadas, la moral chilena regresa y la población recibe a los comandantes contrapinochetistas como héroes nacionales, provocando la suspicacia del dictador Pinochet, pero las victorias logradas dispersan cualquier sospecha e increíblemente acepta entrevistarse con sus rivales políticos y además aprueba el proyecto de invasión de Argentina sin inferir sus verdaderos propósitos. El 13 de noviembre, la invasión de Argentina se lleva a cabo, plegándose miles de guerrilleros al ejército chileno en un proceso llamado la Marcha a Mendoza. Las fuerzas argentinas despliegan 2 escasas brigadas blindadas sobre Mendoza, y algunas divisiones de infantería para intentar detener a los chilenos cuyas fuerzas rondaban los 60.000 soldados regulares, 150 tanques Sherman y 80 Bulldog, además de piezas de artillería entre locales y capturadas. En una acción militar que sorprendió al mundo y que fue ampliamente usada por la propaganda capitalista norteamericana como otro hito en la Guerra Fría. El ejército peruano aún se encontraba muy lejos de la zona central, combatiendo interminables fuerzas fanáticas chilenas, y todo el ejército argentino en el sur chileno sometiendo la región. La marcha a Mendoza transcurrió de forma rápida, sin contratiempos y sin la cantidad suficiente de enemigos para detenerlos. Llegó a la ciudad mencionada en un mes, y tras un tenso sitio preparan el momento cumbre de la Operación Liberación, la cual se llevaría a cabo apenas se rindiera Mendoza. Aunque, para desgracia de los mandos contrapinochetistas, la DIMA, policía secreta de Pinochet, descubre la operación por causa de un delator, y tras secuestrar y torturar a 2 coroneles acusados por este descubren por completo la Operación Liberación, los planes y a todos los oficiales involucrados. Informando rápidamente a Pinochet el 17 de diciembre. La cruel represión contra los conjurados realizada por parte de la DIMA se ejecutó de forma tan efectiva que aún hoy no se tiene registros completos del suceso. Aunque el hecho que solo en Santiago desaparecieran o fueran ejecutados varias docenas de oficiales chilenos en situaciones poco claras, dan pie a que el gobierno sí tuvo culpabilidad en el asunto. Respecto al ejército conspirador, Pinochet en un inicio canceló completamente el envío de suministros y posteriormente ordenó su inmediato repliegue a la defensa de Santiago con la excusa de que la invasión ya no podía sostenerse y que necesitaba esas fuerzas para enfrentar a los peruanos. Los comandantes contrapinochetistas descubrieron la traición, pues ordenaron el golpe a sus fuerzas, instando a que todo el país se una a ellos. Sin embargo, sin suficientes mandos, hambrientos y acosados a diario por fuerzas argentinas, la mayoría del ejército de invasión no se plegó al golpe y se retiraron, quedándose los oficiales chilenos solo con 3.000 leales, abandonando el sitio de Mendoza para finalmente, tras una última batalla en la que son vencidos por un ejército de refresco argentino enviado desde el sur, se rinden a estos y colaboran en la liberación de su país desde el exterior. Durante ese proceso las fuerzas peruanas finalmente llegan a La Serena, desde donde preparan la operación de captura de Santiago con amplio apoyo aéreo y logístico argentino. Batalla de Santiago. Luego de haber ocupado todo el norte de Chile y haber ablandado las costas chilenas, las tropas peruanas y los comandos de la Marina comienzan un gigantesco desembarco en las costas de Valparaíso, específicamente en las playas Gloria, Libertad, Bolognesi y Ugarte, respectivamente designadas. El 15 de marzo de 1977 se libra la tristemente célebre Batalla de Santiago, prácticamente a las afueras de la capital chilena. La paranoia racial y política de Pinochet y su entorno le impedía entregar Santiago a los peruanos como la abandonó a los argentinos 6 meses atrás. Por tal razón prohíbe toda posible condición de rendición entre sus comandantes y ordena planes de resistencia sin cuartel y hasta el sacrificio.
Las unidades blindadas avanzaron seguidos de la infantería, mientras los cielos se alumbraban del combate aéreo. Las bajas aproximadas entre militares de ambos bandos y civiles chilenos solo en esa batalla significó casi el 50% de las sufridas por estos dos países en toda la guerra. La cual culmina cuando los tanques peruanos entran a Santiago y las últimas fuerzas chilenas supervivientes se retiran reagrupándose al sur para intentar detener a los argentinos. La Fuerza Aérea Chilena logra resistir unos meses más realizando acciones individuales contra las fuerzas enemigas desde su base en Rancagua. El gobierno de Pinochet había escapado días antes del combate salvándose del ataque. Aunque la batalla fue una completa derrota para Chile, se cumplió uno de los objetivos secundarios de Pinochet, que fue la detención del ejército de ocupación peruano. Las bajas totales de este consistieron casi el 90%, en su gran mayoría heridos leves, que les obligó a permanecer en la región mientras recibían refuerzos y atendían a sus heridos. La nueva línea para finales de abril llegaba a las fronteras de la actual región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Combate naval de Talcahuano. A inicios de mayo de 1977, la Marina de Guerra del Perú realiza operaciones de traslado de municiones y refuerzos para continuar la campaña tras las pérdidas sufridas en la batalla por Santiago. El puerto de Valparaíso había sido destruido casi en su totalidad por un ejército chileno durante la campaña anterior y se encargó su necesaria reparación custodiada por la fragata Vap Rodríguez y el transporte Vap Mollendo. En esas circunstancias el Comando Conjunto recibe un comunicado que informa la llegada de un importante cargamento de municiones, combustible y armas al puerto de Talcahuano en los transportes Araucano, Beagle y Lautaro. Y protegidos por una flotilla conformada por las fragatas Almirante Lynch, y Condell, y el destructor Centeno, además de varias lanchas artilladas. Con ánimo de evitar el estancamiento en la ofensiva y debilitar a las fuerzas chilenas, la Junta Militar accede a la organización de un ataque sobre los navíos chilenos con el fin de destruir a su flota, bombardear el puerto y como objetivo secundario capturarlo. La Marina peruana destaca al recientemente comprado en 1971 Vap Quiñones como jefe de la flota de ataque que conforman el Vap Rodríguez, los destructores Vap Almirante Guisa y Villar, y los submarinos Isla y Pacocha. Los buques de la Marina de Guerra del Perú llegan a la bahía de Talcahuano el 2 de mayo por la tarde y divisan al Centeno ubicado en la entrada al puerto para servir de vigía ante inminentes ataques por el almirante chileno José Toribio Merino. E inmediatamente el Vap Rodríguez abre fuego con misiles que dañan al destructor pero no lo suficiente como para que éste maniobre alrededor de la isla Quiriquina evitando los disparos de los otros buques y alertando a su vez a la armada chilena fondeada en el puerto. El destructor Vap Villar persigue al Centeno alrededor de la isla, mientras la flota peruana entra por la caleta este tratando de rodear a los buques de la Armada de Chile. A las 10 de la noche inicia el intercambio de disparos entre las fragatas chilenas y peruanas, a la vez que el destructor Vap Almirante Guise busca a los transportes chilenos para hundirlos. La fragata Lynch resulta seriamente dañada y trata de retirarse mientras desde tierra las defensas artilladas disparan con desesperación sobre la flota peruana. En ese momento el comandante Patricio Martínez, que dirigía el combate desde la fragata Condell, concibe un plan para salvar a su flota y maniobra por el norte del puerto a la vez que ordena a la tripulación de unas lanchas artilladas que remolquen el monitor Huáscar desde su posición para ubicarlo entre las fragatas chilenas y las peruanas. Tal y como planeó, la maniobra desconcertó a la tripulación de las fragatas, que dejaron de disparar casi simultáneamente. Y aprovechando la oportunidad tanto la fragata Condell como la operativa Almirante Lynch, además de las defensas costeras y las lanchas chilenas, disparan concentrando el fuego sobre el Vap Quiñones, dañando sus sistemas de guiado de misiles, de desplazamiento y abatiendo al jefe de la ofensiva, el almirante Daniel Velarde también director de operaciones, además de provocar graves bajas entre la tripulación.
En vista de los acontecimientos, el comandante de la fragata Bab Rodríguez ordena cubrir la retirada del Quiñones disparando sobre el puerto, dañándolo en parte y encargando a los submarinos Isla y Pacocha combatir a las fragatas chilenas. A la 1 de la madrugada del día 3 de mayo la flota peruana ordena la retirada del puerto y media hora después se reúnen con el destructor Villar en la rada de Tome y regresan a Valparaíso con el Bab Rodríguez remolcando al Quiñones y transportando a su tripulación. En Talcahuano quedó irreparable la fragata Almirante Lynch, dañados de consideración el Almirante Williams y el destructor Centeno y destruida por un navío peruano el transporte Beagle. Tras la victoria, el comandante Martínez solicita al comandante en jefe de la Armada chilena, el almirante Toribio Merino, el desarrollo de una inmediata operación de desgaste sobre los transportes peruanos en Valparaíso apoyándose en la Fuerza Aérea. Sin embargo, las noticias confirmadas sobre las bajas propias y en la Marina peruana convencen al almirante chileno de la improbable victoria de tal campaña, por lo que solo accede a un ataque sorpresa sobre la flota peruana en retirada por parte de la FACH, la cual envía rápidamente 5 bombarderos, que sorprenden a los navíos peruanos frente a la ciudad de Pichilemu y descargan sus explosivos sobre el dañado Bab Quiñones, hundiéndolo y retirándose sin sufrir bajas. Combate aéreo de Rancagua. Después de la victoriosa operación que acabó con el hundimiento de uno de los buques peruanos más modernos, los mandos de la Fuerza Aérea chilena organizan desde su última base en la región central, localizada en Rancagua, otras 10 operaciones similares sobre las fuerzas enemigas, desplegadas sobre y tras la línea peruano-chilena, entre bombardeos estratégicos a posiciones de comando y ataques sorpresa a la línea logística peruana. Para evitar la localización de esta última base, el alto mando y el servicio de inteligencia unieron fuerzas y lograron crear una intrincada operación de falsa triangulación que devenía en distintas localizaciones erradas a los aparatos de exploración enemigos y además, con el uso de desencriptadoras de información, permitían el ataque sorpresa y la rápida retirada de los aviones chilenos antes de que los peruanos pudiesen contraatacar, provocando bajas considerables en el ejército enemigo, perdiendo pocos aviones en el proceso. Los principales jefes de la comandancia de campo del ejército peruano se encontraban incrédulos ante la desesperada situación en la que, a pesar de contar con supremacía aérea, no podían abatir a los poco menos de 20 aparatos voladores chilenos supervivientes de la batalla de Santiago. Más aún, las noticias llegadas, el 8 de mayo del mismo año, de la mayor operación sorpresa de estas fuerzas chilenas sobre la base del tercero ejército blindado en Valparaíso, donde un bombardeo destruyó 15 de los mejores tanques peruanos y las reservas de combustible con que contaba esta agrupación militar, acabando con la vida de cerca de 100 militares peruanos, entre maquinistas de tanques y unidades de tropa. Provocó la desconfianza entre los militares al mando y el mismo comandante en jefe de la nación peruana, que los amenazó con destituirlos a tropa si no lograban aniquilar este último reducto chileno. La FARC desplegó por 2 días todos sus recursos solo a la localización de esta base, encargando prácticamente a todo su efectivo aéreo de observación en la zona tal misión. En la madrugada del día 10, una patrulla peruana logra detectar movimiento aéreo al sur de la ciudad de Rancagua, descubriendo la pista camuflada y la base entera, noticia que informa a los mandos peruanos, los cuales encargan, apenas llegó la información, el ataque masivo sobre los chilenos por parte de 40 cazas y 10 bombarderos FAB, la totalidad de sus fuerzas en la región. El combate inicia con un desigual enfrentamiento aéreo entre los cazas chilenos, que lograron despegar, y el enjambre aéreo peruano, mientras los bombarderos peruanos destruyen con explosivos y misiles toda la base, de la cual, el personal chileno se retira en vehículos ligeros rumbo al sur, atacados desde el aire por los cazas y bombarderos peruanos. Los aparatos FACH fueron completamente aniquilados en el combate en una acción que se calificó internacionalmente de brutal e innecesaria. Tregua temporal. Las repercusiones tras los últimos enfrentamientos en el frente peruano-chileno provocaron una tregua temporal entre ambas naciones, que aprovecharon la oportunidad para distraer sus efectivos en sus otros frentes a la vez de fortificar sus posiciones.
situación causal de una reacción en cadena que llevó a la propia detención de todas las campañas llamándola la tregua de invierno. El frente peruano-brasileño se hallaba estancado en combates de guerrillas desde 1976. Y el ejército argentino, por su parte, cambió de estrategia interesado en conseguir la supremacía naval, motivo por el cual inició la preparación de sus buques, sin saber que el ejército de Chile llegó a la misma conclusión y preparaba su armada para la próxima campaña. El Perú empleó la tregua para reclutar y abastecer las fuerzas desplegadas desde su nueva base en el centro de Santiago de Chile, ciudad que iniciaba un lento proceso de reconstrucción financiado totalmente por el gobierno peruano, que enfrentaba serias acusaciones respecto a los crímenes de guerra cometidos en su campaña. Chile, por otra parte, desplegó sus fuerzas supervivientes a lo largo de la línea Portales en la frontera del frente peruano. Y se encargó del envío de refuerzos a la red de fortificaciones Falkland en el frente argentino, lugar en el que se detuvo la ofensiva enemiga cuya situación decidiría del resultado del combate entre las armadas de Chile y la de Argentina por la supremacía marítima. Los acuerdos de Tucumán. Aprovechando la tregua, los líderes de Perú, Argentina y de la nueva República Chilena, se reúnen en la ciudad de Tucumán para decidir, entre otros puntos, el destino de la nueva nación liberada de la dictadura pinochetista. Los acuerdos duran los 4 meses de paz autoimpuesta. La Junta Militar Argentina abogaba por la disolución del país como represalia a su continuo afán expansionista y divisorio en la realidad latinoamericana. Tal medida, apoyada por algunos mandos nacionalistas peruanos, difería respecto al acuerdo previo de la diplomacia peruana con el Movimiento de Liberación Nacional chileno. Ya que la posición original peruana pedía solamente a Arica y Tarapacá. La parte peruana abogó por una repartición temporal y solo con el fin de garantizar el retorno de la democracia. En los incisos de su posición se encontraba la necesidad de capturar y procesar a todos los mandos del régimen y permitir la reintegración del nuevo país a la economía internacional como parte de un triunvirato político/comercial Lima-Santiago-Buenos Aires. Las cláusulas finales estipularon lo siguiente. A. Las cesiones territoriales solo incluirían las pretensiones originales y aquellos territorios ocupados hasta 1976. B. Perú y Argentina se comprometían a garantizar el retorno de la democracia chilena, sin influir en la política económica del nuevo país. Y posteriormente desocupar por completo la nación que debía desmilitarizarse. C. El nuevo gobierno rechazaría todas las tensiones respecto a sus dos vecinos, como actos de sabotaje y apropiación de valores culturales. Y se formaría un triunvirato comercial Lima-Santiago-Buenos Aires. D. El nuevo gobierno chileno estaba exento de todo pago por reparaciones de guerra siempre y cuando cumpla con las cláusulas anteriores. Y finalmente respecto al frente peruano-brasileño que parecía interminable. En caso de continuar la guerra contra el Brasil después de la capitulación chilena, Argentina y el nuevo gobierno chileno apoyarían un proyecto de ataque multinacional para la finalización de esta campaña. Fase 3. Guerra de exterminio, octubre 1977, agosto 1978. Las trincheras. Antes del fin de la tregua y reinicio de las hostilidades, algunos mandos militares chilenos intentaron entrar en negociación con el gobierno peruano, pero fueron descubiertos por el general Pinochet, que los trata de cobardes y los manda a encerrar. Otros intentaron tratar con los argentinos en septiembre del mismo año, pero no contaron con el apoyo de todo el país y el conflicto continuó. Acabada la tregua de invierno, todas las campañas tocan un punto muerto con la inmovilización de los ejércitos brasileño, peruano, argentino y chileno. Lo cual provoca la creación de un ejército de combate no convencional en el frente peruano-brasileño. Y una guerra de trincheras en los otros dos frentes, a la vez que inicia la batalla del Paso de Draque por la obtención de la supremacía naval entre chilenos y argentinos. Frente amazónico. En el frente peruano-brasileño la guerra que inició favorablemente para el Brasil se había estancado.
El poderoso ejército brasileño que desde marzo de 1976 había lanzado una ofensiva total capturando muchas localidades y 3 capitales regionales peruanas finalmente sufría el desgaste de su aparato logístico, constantemente atacado por guerrillas y desde el aire. Esto suponía que en un territorio tan inhóspito como la Amazonia peruana sus soldados no recibieran los insumos necesarios para su manutención, y pronto se acumularan las bajas por enfermedades y se volviera notorias la falta de armas o de comida. Además, para finales de 1977, las ofensivas del ejército brasileño que originalmente conquistaban distritos en semanas apenas, lograban tomar unos kilómetros en meses por lo que el interés del Brasil en el conflicto decaía cada día en una guerra que siempre fue considerada el apoyo a un régimen chileno en decadencia. Razones por las que a inicios de 1978 su ejército en campaña fue reducido a 200.000 soldados. La tregua involuntaria sirvió para reabastecer tanto a brasileños como a peruanos, y para que los mandos de ambos bandos trazaran su estrategia final. Para el Brasil era evidente que la supremacía aérea peruana tenía que ser erradicada y debía abrirse un corredor militar directamente a las vías serranas para desembocar finalmente sobre Lima, Trujillo o Arequipa, y con ello forzar la rendición peruana lo más pronto posible en una guerra ya de por sí costosa en lo humano y material. En el lado peruano la estrategia brasileña era obvia. No obstante, no tenían los medios militares para llevar a cabo una defensa óptima a cualquier ofensiva masiva que sufrieran por parte del ejército del Brasil, al tener a su propio ejército profesional y gran parte de sus reservas librando la guerra en el sur. Es esta desesperada situación la que llevó al alto mando peruano a adoptar medidas que bajo el mando de Juan Velasco Alvarado nunca se hubiesen contemplado. No obstante, el nuevo gobierno prefirió la opción rápida, sacrificando un planteamiento a largo plazo, y por lo tanto se ordenó cambiar la estrategia de guerrillas a una opción tan directa como peligrosa, la cual consistió en armar milicias entre agrupaciones radicales y opositoras al gobierno como fue el caso de los comunistas de Patria Roja, de entre cuyas filas se alzarían oscuros personajes que provocaran en el Perú un conflicto genocida años después, y ordenarles crear focos de resistencia en la selva y tras las líneas brasileñas para eliminar el corredor donde se formara y atacar centros de abastecimiento que suplieran al ejército enemigo. Dado que no eran fuerzas militares, estas unidades tenían poco control por parte del alto mando y muchas veces usaban su poder para tratar de aleccionar a la población civil contra el gobierno peruano. No obstante, los resultados logrados obligaron a los mandos peruanos a hacer de la vista gorda a estos potenciales problemas, mientras observaban que su enemigo no lograba abrir un frente seguro de invasión, y por tanto la sierra peruana les fue inalcanzable, ordenando finalmente el mando brasileño la retirada de sus bases logísticas a su propio territorio, mientras establecían sus líneas en sus posiciones iniciales, convencidos con razón de que el cansado ejército peruano jamás intentaría una ofensiva propia. Y aunque de vez en cuando unidades brasileñas intentaban ofensivas de prueba sobre las líneas peruanas, la situación en el frente amazónico no cambió hasta el final de la guerra. Frente peruano. La línea Portales se encontraba trazada, siguiendo el margen del río Biobío y rodeando a la ciudad de Los Ángeles por el norte y el sur. Comprendía una fina red de trincheras protegidas por minas antitanque y varios obstáculos contra infantería. Además, contaba con una defensa adicional de búnkers edificados según la misma estructura que los que defendieron Santiago en marzo del mismo año y protegidos por una línea final de artillería. El ejército peruano se concentró en Chillán, desde donde realizaron varias ofensivas hasta alcanzar el Itata. Y posteriormente aproximándose al límite norte de Talcahuano por la rada de Tomi. Por el este alcanzaron Tucapel dominando los límites del río Laja. Los peruanos intentan capturar la ciudad de Los Ángeles lanzando ofensivas simultáneas por el norte y el sur, las cuales son rechazadas por una contraofensiva por parte de los defensores chilenos. Ambos bandos se retiran a sus posiciones originales y de esta forma da inicio a la guerra estacionaria en el frente peruano-chileno. Frente argentino.
En el frente este el ejército chileno poseía la ventaja natural de la cordillera como primera línea de defensa contra cualquier invasión trasandina. Aunque esta no evitaba los ataques de la aviación argentina que, no sin dificultades, efectuaba vuelos a ras para sortear la vigilancia por radar del ejército chileno y lanzaba bombardeos que tuvieron en vela la población civil de la mayoría de las ciudades del sur chileno prácticamente desde la entrada de Argentina en el conflicto. Eran especialmente mortíferos los ataques nocturnos efectuados cuando la población chilena había dejado los refugios y descansaban despreocupados en sus viviendas. Y pese a que la aviación chilena desplegó casi la totalidad de sus aparatos aéreos en este frente para defenderse de las partidas argentinas, sus unidades no siempre daban con sus objetivos o, en caso de hacerlo, muchas veces tenían que retirarse por verse superados por los cazas de escolta argentinos. La defensa terrestre de Chile, por su parte, consistió en cerrar todos los pasos seguros de invasión en medio de la cordillera, apoyándose principalmente en las defensas construidas en 1975. No obstante, la defensa portuaria chilena en la región austral era menos eficaz, por contener pocos efectivos y carecer del apoyo de la Armada chilena, por lo que fue el objetivo designado por las ofensivas argentinas, tomando mediante ataques anfibios uno por uno todos los puertos al sur del Chiloé y a continuación capturando las fortificaciones chilenas de la cordillera sur por la retaguardia. A mediados de 1977 el frente argentino se hallaba a puertas de la isla Chiloé, pero esta locación se encontraba fuertemente resguardada para prevenir desembarcos en sus puertos, mientras que en Puerto Montt se hallaba una división de la Armada chilena cuya misión era defender la isla adyacente al norte del Concorvado. Batalla de Paso Drake. La crisis de los transportes. Para los meses finales de 1977, la guerra en territorio chileno parecía acabada. Aunque Pinochet aún contaba con su flota y podía exprimir el capital humano de cada ciudad aún bajo su control, la realidad era más desalentadora pues el combustible para mantener carros blindados era escaso y las armas cada vez llegaban en menor cantidad y calidad. También sus fuerzas fanáticas se habían reducido considerablemente contándose como las únicas unidades profesionales de su ejército, salvo las fuerzas de la Armada de Chile. El bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, ya estaba convencido de la derrota chilena y tramaban otros medios para finalmente deponer al gobierno militar revolucionario peruano. No obstante, algunos mandos de la CIA lograron idear una estrategia para que el ejército de Pinochet pudiera, si no vencer a los peruanos, por lo menos debilitar su poder militar y elevar aún más los gastos para un país cuya economía se encontraba dañada gravemente por la guerra y en riesgo severo de crisis. La estrategia consistía en ampararse en ciertos fallos diplomáticos a su favor que les permitía vender material bélico a Pinochet. Y entregar, en calidad de venta, no solo armas de última generación usadas por el ejército regular estadounidense sino también cientos de tanques prototipo con un poder de fuego, maniobrabilidad y blindaje por mucho superiores a lo mejor en calidad de blindados con que contaban las fuerzas aliadas. De un modo similar, se infiltró estrategas y fuerzas comando como parte de un grupo paramilitar que prestarían sus servicios al ejército de Pinochet. Todo esto se produjo en medio de un gran sentimiento de rechazo por parte de los diplomáticos peruanos en la ONU y en algunas partes del mundo, sobre todo entre aquellos bajo control de la URSS. Sin embargo, la decisión fue casi unánime y los convoyes iniciaron el viaje por vía marítima ante los ojos del mundo entero. Entre los planes estadounidenses se conservaba una posibilidad de que la desesperación peruana los llevara a cometer un acto suicida, como atacar los convoyes que se paseaban desafiantes frente a las costas del mar peruano. Los soviéticos no podrían apoyar al Perú si ese fuera el caso, ya que estos habrían atacado sin declaratoria de guerra ni en estado de conflicto, y Perú recibiría todo el peso de la ONU. Además era muy probable que los aliados de Perú se retiren del conflicto conocedores de la inutilidad de sus esfuerzos contra el poder norteamericano, dejándolo solo y promoviendo su derrota ante Chile.
En medio de la crisis, incluso algunas unidades soviéticas y estadounidenses se preparaban para el inicio de una ofensiva a gran escala. Sin embargo, el paso de los convoyes transcurrió, no sin cierta tensión, frente a los puertos peruanos desde los cuales la población solo podía maldecir o prepararse con temor para lo que se avecinaba. Algunos paranoicos propagaron rumores de una invasión de los Estados Unidos sobre el Perú, otros vivaban en secreto el fin de la dictadura militar. Finalmente, las armas y expedicionarios llegan a las costas bajo control pinochetista y, tras un breve bosquejo táctico, se despliegan en todo el frente apoyando las líneas de búnkers y trincheras previamente construidas en la línea Portales. La contraofensiva de Navidad. A pocos meses de su finalización, la guerra dio un vuelco total cuando el ejército chileno finalmente rompe el estancamiento de las trincheras y logra hacer retroceder a las fuerzas peruano-argentinas de toda la línea Portales gracias a las nuevas estrategias dirigidas por los mandos de las fuerzas expedicionarias de los Estados Unidos y al apoyo de las nuevas unidades blindadas. Fue en la llamada contraofensiva de Navidad donde bajo el mando del teniente general chileno, Herman Brady, las fuerzas chileno-expedicionarias dan marcha a su plan de operaciones. El 25 de diciembre de 1977, en la localidad de Chillán, se produce la primera batalla, la cual inicia con una carga de infantería chilena, que aunque en los planes se suponía de distracción, el mando pinochetista ordena que sea masiva y por tanto sus efectivos caen bajo el poder de fuego de las líneas aliadas. Iniciada la retirada chilena y cuando los confiados peruanos ordenan atacar sobre las trincheras enemigas con los tanques pesados a la cabeza, surgen las divisiones blindadas expedicionarias ubicadas en reserva, las que con un poder de fuego mayor abaten a las divisiones peruanas y de nuevo lanzan otra carga masiva de infantería sobre los aliados en retirada, finalizando con la captura de Chillán. 2 días después de la batalla, se libran consecutivamente enfrentamientos en Talca y Curicó, resultando en derrotas tan apabullantes que quedan amenazadas incluso las posiciones del alto mando aliado en Rancagua y San Fernando. Operación Venganza. A partir de las victoriosas ofensivas de las fuerzas expedicionarias en apoyo del ejército de Pinochet y la recaptura de una gran porción de territorio chileno, los mandos expedicionarios preparan los planes de una nueva ofensiva que debería culminar con la toma de Santiago para, posteriormente, organizar la invasión sobre el país aliado del Perú, Argentina. No obstante, en Pinochet y su nueva junta militar, formada tras la prisión o ejecución de los miembros del anterior, surge la confianza de que finalmente la guerra había dado un vuelco y el ejército peruano estaba destruido y el camino a Lima abierto, y con ello la victoria final sobre los aliados. Aún desconectado de la situación real, Pinochet ordena la más indecorosa de sus decisiones en todo el conflicto, denominada como la Operación Venganza. Esta fue justificada como una forma de evitar el creciente alzamiento del pueblo chileno contra las fuerzas del régimen, y consistió en la purga sistemática en el territorio chileno recapturado de cualquier chileno acusado de colaborar con las fuerzas aliadas y la inmediata ejecución de todo soldado peruano o argentino capturado durante las campañas anteriores. Durante más de un mes cientos de civiles chilenos fueron ejecutados por crímenes que abarcaban desde albergar soldados heridos de la retirada aliada de diciembre hasta por el simple hecho de renegar del dictador chileno, siendo las fuerzas fanáticas especialmente eficaces en la localización de supuestos traidores. Además, fue durante esos meses que los muertos totales de los ejércitos aliados aumentaron exponencialmente con la ejecución de millares de prisioneros tomados antes y durante la contraofensiva, así como también de soldados heridos descubiertos posteriormente. Las fuerzas pinochetistas revivieron con ello una de las prácticas más salvajes que caracterizaron la campaña chilena en la Primera Guerra del Pacífico: el repase. Evidentemente escandalizados por la brutalidad de la Operación Venganza, los mandos expedicionarios no tardaron en pedir al líder chileno el reinicio de la campaña. No tanto por evitar las ejecuciones, sino debido a que entendían que el ejército aliado no duraría mucho tiempo antes de recuperarse del golpe y contraatacar.
Pero ante la reiterada negativa de Pinochet, el mando principal estadounidense dimite, abandonando el conflicto, solo quedándose una pequeña fuerza expedicionaria y la totalidad del armamento y los blindados. La última campaña. Inicialmente forzados a retroceder, con muchas bajas y con su poder blindado obsoleto contra las nuevas armas de Pinochet, el mando aliado había planeado continuar la resistencia desesperada en la línea defensiva de la ciudad de San Fernando. Sin embargo, tras una larga espera notaron la inamovilidad de las fuerzas pinochetistas, ahora concentradas en la Operación Venganza, por lo que los comandantes aliados se reúnen y tras deliberar deciden finalmente dar una batalla decisiva para detener el contraataque chileno mientras aún cuentan con la ventaja numérica, situación que los comandantes peruanos aprendieron, durante su formación, de los errores de la Primera Guerra contra Chile. Es por tal fin que se despliega todo el contingente aliado alrededor de la nueva línea San Fernando, preparando sus fuerzas para la batalla decisiva. Efectivamente, el 1 de febrero de 1978 dos cuerpos de ejército peruanos atraviesan el cauce del río Tinguirica, mientras otro cuerpo peruano y un cuerpo del ejército argentino avanzan por el oeste para envolver a las fuerzas chileno-expedicionarias concentradas en la localidad de Curicó. Los combates se libran cubiertos por una lluvia de fuego de artillería y, aunque inicialmente las fuerzas chilenas logran repeler varias ofensivas, apelando a su mayor poder blindado, la superioridad aérea aliada y los movimientos envolventes, además de la falta de un mando conjunto, terminan por acorralarlos en confusión. Finalmente las divisiones chileno-expedicionarias son derrotadas, y para finales del día se rinden a los aliados cerca de 12.000 chilenos, aunque logran escapar algunas divisiones de fanáticos con más de la mitad del material de guerra. Operación Bolognesi. Tras la batalla de San Fernando, fueron descubiertos los vestigios de la Operación Venganza, por lo cual el comando conjunto del ejército aliado comprende la imperiosa necesidad de culminar la guerra cuanto antes. En el Perú la economía comenzaba a sentir el peso del conflicto sobre el cual se había volcado enteramente para suplir la demanda militar. Por otro lado, sus programas de exportación se encontraban severamente lastimados tanto por la invasión brasileña como por el bloqueo de productos peruanos a cargo de los Estados Unidos. Era sobre todo la reciente participación en el conflicto de unidades de esta última nación lo que más preocupaba al nuevo gobierno peruano, debido a la creciente amenaza de llegar otro nuevo aporte militar a las mermadas fuerzas de Pinochet, lo que eventualmente podría llevarlos a recuperar la iniciativa con otra contraofensiva, y así alargar aún más el conflicto. Es por esto que los generales aliados trazan un plan que tenía por título la Operación Bolognesi, en honor al héroe de Arica, cuyas bases asimilaban un planteamiento militar de tiempos de la Segunda Guerra Mundial conocido como Stronghold, fortaleza, y que consistía en liberar gran cantidad de locaciones en territorio enemigo mediante rápidos ataques aéreos y el uso de fuerzas aerotransportadas, para después fortificarlos y provocar bajas en el enemigo hasta que llegase el grueso del ejército aliado a tomar definitivamente las zonas. A diferencia de las grandes campañas que venían aconteciendo hasta entonces, la Operación Bolognesi tendría la ventaja primordial de que la logística necesaria para abastecer varias unidades aerotransportadas era menor a lo que costaba abastecer a un ejército completo, y por ello la campaña podría ser más rápida y efectiva. Además de que tanto entre los mandos peruano-argentinos del norte como entre los del ejército argentino que tomó las regiones australes de Chile, la comunicación era continua y se planeaba una maniobra de tenaza sobre las últimas zonas controladas por las fuerzas de Pinochet. Durante los meses de marzo y abril del año 1978, varias divisiones aéreas peruano-argentinas salen de sus puestos de avanzada y bombardean puestos de artillería antiaérea, carreteras y varias bases chilenas con el fin de destruir su capacidad para el envío de tropas de refuerzo.
Simultáneamente, las divisiones aerotransportadas son lanzadas sobre las ciudades chilenas, ahora aisladas, encontrando en varias una fuerte presencia pinochetista, aunque en la mayoría de ellas ya se habían formado núcleos de resistencia local a la dictadura, muchos de cuyos líderes mantenían comunicación con los comandantes aliados y por lo tanto apoyaron a las fuerzas peruano-argentinas, a la vez que evitaron que se produjeran desmanes sobre la población civil. El ejército terrestre de Pinochet tuvo que distraer muchas de sus unidades blindadas y de infantería en la línea del frente para retomar ciudades en su retaguardia, por lo que sus defensas de vanguardia quedaron muy debilitadas cuando, a finales de marzo, el ejército aliado inicia su marcha por tierra. La línea chilena es tomada y sus fuerzas retroceden conforme el ejército aliado logra recapturar una tras otra las ciudades hasta alcanzar de nuevo Chillán. Batalla del Biobío. Uno de los mayores enfrentamientos de esta campaña se dio el 4 de mayo en la Batalla del Biobío, también llamada la Batalla de las Alianzas por la participación en la misma de los 4 países en conflicto. El enfrentamiento, de importancia trascendental por definir la alianza entre peruanos y argentinos, se produjo después de que una ofensiva peruano-argentina mal coordinada se desviara del ejército principal en un intento de tomar el río chileno, lo cual desembocó en el completo rodeo de 2 divisiones peruano-argentinas al sur de la ciudad de Concepción, las cuales tuvieron que resistir por más de un día el ataque de un cuerpo de ejército blindado chileno apoyado por algunos batallones brasileños, que se encontraban allí con el plan de tomar otra vía de invasión al Perú diferente del paso por la selva amazónica. La batalla finaliza con la llegada de divisiones de refuerzo del ejército peruano que liberan a los defensores aliados supervivientes mientras los chilenos se retiran cantando victoria. Su resultado es material de polémica pues ambos bandos se adjudicaron la victoria. Mientras los chilenos afirman que la operación aliada fracasó, los peruano-argentinos comentan que se logró salvar a las divisiones aliadas y además, controlar las desembocaduras del río chileno. Pese a su duración, las bajas totales en los 4 ejércitos participantes no superaron el millar debido a que la batalla se desarrolló por fuego a distancia, no llegando al cuerpo a cuerpo. La guerra termina. Tras varios meses de combates diarios y continuas ofensivas tomando cada ciudad chilena, el ejército peruano-argentino del norte finalmente avista al ejército argentino que venía avanzando por el sur. Ambas pinzas se cierran alrededor de la actual región de los ríos, donde se hallaban los últimos restos del régimen militar chileno. El 2 de agosto de 1978, en una cabaña cercana al lago Ranco es capturado el líder chileno, Augusto Pinochet, y obligado a firmar la rendición incondicional con la cual pone fin a su gobierno y es desterrado del país, reanudando las elecciones democráticas en Chile. Brasil, que venía negociando la paz con el Perú desde 1977, se rinde al enterarse de la firma chilena del tratado. Tras años de campaña, las fuerzas brasileñas acantonadas en territorio peruano cedían ante la imposibilidad de penetrar las selvas peruanas por la brillante participación táctica de la milicia en guerrilla. Con logros ínfimos a un alto precio, el gobierno brasileño firma un tratado de paz equitativo con su homólogo peruano. Consecuencias del conflicto. En Chile muchas ciudades quedan destrozadas al igual que casi toda su industria por lo que el gobierno peruano tuvo que invertir gran parte de los ingresos sobrantes en la reconstrucción de la economía chilena, medida criticada por la extrema derecha peruana y los argentinos. El Perú y Argentina crean un gobierno aliado en este país para permitir su transición de regreso a la democracia y se le obliga a devolver toda la cultura robada a estos países en años anteriores. Su ejército queda reducido a la guardia mapuche de 500 hombres y una policía chilena de 1000 hombres, desmilitarizada y sin armamento de guerra. El Perú primero recupera y anexa las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Posteriormente se le devolverá Atacama a Bolivia, en agradecimiento a su ayuda en el inicio del conflicto y para que este país obtenga salida al mar. Toda la región del Fuego y Punta Arenas son absorbidas por Argentina, obteniendo acceso al Pacífico.
Las fronteras en el frente brasileño no cambian, pero este país debió reconocer beneficios por parte de empresas peruanas y argentinas que se instalan en su territorio. En el Perú se produce un breve intervalo entre las disputas internas entre la oposición y la junta militar en el gobierno. Muchas familias descendientes de ariqueños y tarapaqueños regresan a las regiones de sus abuelos, y en el resto del país se decretan días festivos en honor a los caídos en el conflicto. Sin embargo, la victoria en esa gran campaña no logra cimentar al Estado socialista peruano. Con la muerte del general Velasco Alvarado en 1977 y la falta de un líder capaz para continuar las reformas, estas iniciaron un lento proceso de deterioro apoyado por los boicots de la derecha opositora, además de que los gastos acumulados por la guerra produjeron un grave déficit y los inicios de una inevitable crisis. Y apenas un año después, la Junta se ve obligada a dimitir ante la presión de los opositores, que revierten las reformas desatando una grave crisis económica, y convocan elecciones siendo elegido presidente Fernando Belaúnde Terry, el cual debe enfrentar, además de la situación económica, una peligrosa insurrección terrorista, otro derivado de la guerra.